Im düsteren Auge keine Träne. Wir sitzen im Rollstuhl und bibbern die Zähne. Eine Tablette reichte und war genug. Und damit traf uns der Dreifach. Deutschland erlebt gerade eine komplizierte Situation. Man hat festgestellt, dass ein Medikament tausende Fehlbildungen bei Neugeborenen verursacht. Tausende Kinder sind für ihr Leben gezeichnet. Chemie Grünenthal weigert sich, die Verantwortung für die Kinder zu übernehmen, die durch Thalidomid beschädigt wurden. Glauben Sie, dass der Kampf gewonnen ist? Wir leben! Wir leben! Ein Fluch der Justiz der Reichen, die unser Elend nicht konnte weichen. Cuando luchas te mueves, al moverte pues vives y nos ha ayudado para estar más juntos aún de lo que ya estábamos. Nos ha ayudado para tener una meta común, que en parte la hemos conseguido. Auch unsere Eltern hätten viel auch monetäre Unterstützung gebraucht, wo die wirklich sich das letzte Hemd ausgezogen haben. Es sind diverse Fälle, wo die Eltern sich hoch verschuldet haben, um halt ihrem Kind ein entsprechendes Leben zu ermöglichen. Ellos también dicen, nosotros nos sentimos como si tuviéramos 80 años, y tenemos 50, y si queremos hablar con alguien de cosas que nos afectan físicamente, tenemos que hablar con la generación sobre nosotros. Pues es que habrá muchísimas madres que se sientan no mal, peor, porque lo que no te cabe duda, aunque yo hablo por mí misma, aunque no haya sido yo la que haya elegido, me tomo esto, me tomo lo otro, y lo que haces en un embarazo es tomar lo que te manda el médico, es que la rebelión que te entra es brutal. Nunca han tenido ningún interés en paliar su error, todo lo contrario, lo que buscan por los civiles y por los criminales es salir de esta historia gastándose el mínimo dinero posible. Creíamos que nos iban a meter en la cárcel en ese momento, porque los unos nos mandaban detectives, los otros nos decían que nos quitaban el título, los otros nos llamaban de la administración, pero que se meten ustedes, pero que se creen a una casa con la pérdida que van a tener, todo eso lo tienen que pagar ustedes. O sea que fácil no era, pero éramos un poco insensatos. El hecho de que haya habido una sentencia condenatoria contra un laboratorio responsable de esta masacre después de 57 años, eso es un hito histórico. El caso fue tan gordo que es que cambió la regulación del medicamento en el mundo entero. You know, when I sit in a room and I look around me, I don't see anyone disabled. You know, you see someone disabled. I don't. Yeah? So for me, it was very easy to look away and to deny one part of me. Me hubiera gustado montar en bicicleta con normalidad, ser un futbolista profesional, haberme ganado la vida
como futbolista, como jugador de baloncesto. No sé, a nivel deportivo, pues me hubiera gustado, a lo mejor luego hubiera sido un mal deportista, pero por lo menos haberlo intentado. Montar en moto, no he podido, obviamente. Aunque hay algunos afectados que sí han conseguido ir en moto, pero no me he atrevido nunca. Sí, montar en moto, a lo mejor llevar un camión o cosas así un poco más duras para las manos. I put up with the fact that I was different, but it was as if this anger had been stored up in me for so long, the things that I wanted to do and wasn't able to do, and it was as my son got to about 20 years old, and I could begin to see him doing things that I really wanted to do, and I kept telling myself it didn't matter and making excuses. But as I saw my own sons doing things that I really wanted to do, like skiing and just things like that, I just began to get increasingly angry. Yo escondo primero las manos así un poco, que no las vean mucho, y una vez que vea que bien, que funcionó bien, pues a lo mejor no le dará importancia. La señora iba en la entrevista muy bien y yo quería trabajar los fines de semana y festivos. Iba todo muy bien hasta que la señora me pone la mano para darle la mano. Y cuando hizo eso, pegó un bote para atrás como si acabara de ver un monstruo. En mi caso concreto, la familia de mi padre no se lo tomó muy bien que yo no me hubiera muerto. Mi madre y sus cuñadas siempre vivieron como muy unas apartadas de otras, hola, ¿qué tal? Y mi abuela paterna, pues también. La materna no, esa fue la que más peleó conmigo y la que más consejos me daba y tal, pero sí, la familia de mi padre, pues le llegaron a decir a mi madre que yo que no era un bebé, que era un bicho. Inocuo, que no hace daño. Aunque cuesta asociar esa palabra a un barbitúrico. El auge de este tipo de medicamentos, lobo con piel de cordero, se topó en los años 50 con un fármaco que cumplía el mismo requisito, pero sin el riesgo que suponía una sobredosis de barbitúricos, accidental o no. Desde Alemania llega, en 1957, la talidomida. Sedante hipnótico, pero sobre todo, no tóxico. Así se publicita y así se vende a gran velocidad por casi todo el mundo. Se receta o se proporciona también a mujeres embarazadas para paliar las náuseas. Y la soluciona. Pero según en la fase de gestación en la que se ingiere el medicamento, las consecuencias son trágicas. Comienzan a nacer bebés con graves malformaciones y algunos de esos bebés son hijos de trabajadores de la farmacéutica Grünenthal GmbH, la creadora del medicamento. Nos revisaban mucho, nos miraban los médicos, los estudiantes. Éramos un poquito como en un zoo, ¿sabes? Ellos querían aprender para luego poder corresponder como médicos, ¿no? Pero con 4 años no tienes la capacidad para ver también las ventajas. Ja, viele, überwiegend schlechte Erinnerungen, aber auch schöne. Ich denke, die hatten
wie halt Kinderheime in den 60er Jahren waren. Es war alles sehr, sehr streng geregelt. Wir mussten Mittagsschlaf halten. Es gab feste Zeiten für alles. Im Prinzip konnte man sich für nichts selbst entscheiden, sondern jetzt machst du das, jetzt machst du das, jetzt machst du das. Das war schon sehr unschön. Und auch die Eltern durften nur einmal in der Woche und einmal am Wochenende kommen, was für mich als kleines Kind ganz schlimm war. Und ich denke, das Schöne jetzt im Nachhinein ist, eben auch mit anderen Behinderten, Kontergan-Geschädigten konfrontiert zu werden. Da es Orthopädische Universitätsklinik ist, gab es in den 60er Jahren im Grunde in Deutschland 3 große Kliniken. Das war Frankfurt, das war Heidelberg und Münster. Diese 3 Institutionen wurden auch vom Staat unterstützt, um eben den Kontergan-Betroffenen sozusagen Hilfe und Halt zu bieten und um eben mit dieser Problematik umzugehen, mit der ja keine Erfahrung hatte im Vorfeld. Dass es so nah ist, hätte ich jetzt nicht gesagt. Es war alles weiter weg damals. Damals war alles weiter und weg. Größer. Ja, es war ein Riesenschwimmbad. Ich weiß noch, dass ich da auch schwimmen gelernt habe. Ich habe erst mit 15 schwimmen gelernt. Ich bin deswegen so emotional, weil es für mich immer eine schlimme Zeit war. Ich mich da sehr ungern dran erinnert habe und auch nie hierher kommen konnte. Und ich merke, es ist befreiend, das heute tun zu können. Und auch ja, die Zeit so zu sehen, wie sie auch war. Es war nur ein Teil meines Lebens und sollte nicht mein ganzes Leben beeinflussen. Allí en la clínica, la suerte es que nada más que estuve unos meses, porque estar en esa temprana edad separado de tu familia sí es difícil, no sabiendo cuándo van a venir. Y tampoco tener muy claro lo que estás haciendo allí. Bueno, allí aprendimos a cerrar los zapatos, a llevar unas tijeras, hacíamos manualidades, a nadar. Ich denke, ihnen wurde gesagt, das hilft mir beim Selbstständigwerden, weil ich habe hier gelernt, mich damals alleine an- und auszuziehen, einfach mehr Dinge des praktischen Lebens zu machen, wobei ich schon immer vor mich hingewurschtelt habe. Es gab auch einige Tipps damals, aber die haben sich letztendlich langfristig nicht als praxistauglich erwiesen. Manche Sachen sind gut, wie zum Beispiel an den Reißverschluss eine Verlängerung dran zu machen. El peor recuerdo es a donde hemos estado hoy en ese hospital con 4 años, que por primera vez me di cuenta al ver a los otros afectados de que yo también era diferente y que era como ellos, que no era normal. Yo cerraba los ojos y decía que cuando se abran los ojos míos ya no va a ser así, que eso es un sueño malo. In Köln gab es zum Beispiel einen speziellen Kindergarten für Thalidomid-Geschädigte. Da bin ich dann auch gewesen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Kinder da waren, aber schätzungsweise 40, 50 Thalidomid-Geschädigte in 4 verschiedenen Gruppen, die dort also speziell auch gefördert wurden mit Physiotherapeuten, Ergotherapeuten. Es war also eine Kindertagesstätte, aber speziell für uns, die auch sehr früh schon losging. Also ich glaube, ich war noch keine 2 Jahre, als ich da hinkam. Das war die einzige spezielle Einrichtung für Körperbehinderte, die ich besucht habe. Fand ich auch sehr gut, weil das mir sicherlich geholfen hat für meinen späteren Lebensweg, einfach um bestimmte Fertigkeiten zu erwerben. A los 4 años lo llevé la primera vez a Alemania, porque había visto en una revista en un departamento de la clínica de la Universidad de Heidelberg, estaba el doctor Marquardt,
que tenía estos niños, que había venido en una revista y tal, y entonces solicité ir y fui, no teníamos un duro. Y entonces yo recurrí a nuestro servicio médico de línea, además no estaba mi marido siquiera en Madrid, y me fui y estuve hablando con el director de Asuntos Sociales, que era en aquel momento Alejandro Rodríguez de Valcárcel, y fui a verlo, fui a hablar con él, le dije que quería llevar al niño allí para que el servicio médico me lo pudiera financiar, en la totalidad o en parte, me lo financiaron en la totalidad, porque aquí no tenía nadie que me diera una salida para él. Entonces ahí empezó a hacer la rehabilitación, yo me la aprendí, me llevé una cámara de fotos, yo no sabía usar la cámara, y el pobre alemán, yo terminé diciéndole, me dijera dónde ponía el dedo, porque claro, él me explicaba muchas cosas que imposible. Pero bueno, pude hacerle, me permitieron pasar a todos los ejercicios que hacía. Perdón, es que era la única madre que estaba con ellos. Bueno, tuve una profesora un año y ya me salió la posibilidad de entrar en una escuela especial que era en el Hospital de San Rafael, era el Hospital Infantil Asilo de San Rafael. O sea, ahí había muchos niños con polio, entré con 7 años, iba a cumplir 8 y bueno, allí fue cuando yo me vi que realmente era diferente, porque yo veía hasta ahora, hasta aquel momento yo no me había visto a mí misma, sino que había visto en los demás pues gente que me aceptaba, gente que no me aceptaba, la mayoría bien. A mí me pusieron unas prótesis, eran dobles prótesis, que yo no tengo muñones, o sea, me pusieron una cestita pélvica y yo andaba con aquello porque cuando eres niño quieres hacer lo mismo que los demás, pero no me fue demasiado difícil adaptarme a aquellas prótesis corriendo con los otros niños, ¿no? Allí había médicos, hacíamos rehabilitación, se hacían congresos médicos y en los congresos médicos me ponían siempre como ejemplo, es decir, a mí me hacían andar y decían, ¿esta niña qué tiene? Entonces yo andaba y los médicos decían, uy, pues esta chica tiene algo de caderas. Otro decía, pues no sé yo muy bien. Y entonces decían, mira lo que tiene. Y entonces me hacían flash, me sacaban las prótesis. Entonces todo el mundo decía, ¡ah! Entonces es lo que a mí más me marcó. O sea, que yo no era auténtica llevando las prótesis. Pocos años de ensayos clínicos y pocas autoridades sagaces. Una de ellas, la doctora Frances Oldham Kilsey, supervisora de la FDA, la Agencia Norteamericana del Medicamento. No se fió de la seguridad de ese nuevo fármaco y no autorizó su distribución legal en Estados Unidos. Poco tiempo después, su intuición se confirmó, cuando empezaron a detectarse los casos de malformaciones en Europa y en todo el mundo. Eltern haben vergebens gehofft, gehabt, sie hat getötet, missbildet, genasst. No se aceptó el que hablaran con las manos y por lo tanto las escuelas trataban de enseñarles a hablar nuestro idioma, que no era el suyo, porque ellos no se oían y era muy difícil, tenían que poner la mano en el cuello para ver las vibraciones y tratar de formar algo parecido. Los padres tampoco no podían comunicar con ellos. Cuando eran mayores lo hacían por escrito, pero ya sabes que si escribes a una persona es otra cosa que hablar. Y cosas íntimas no se pueden comunicar, ni a gritos tampoco. Unsere Forderungen auf Dritten und nicht Eingeweihten verständigt. Se han hecho parte de asociaciones de personas que no oyen bien o son sordos del todo, y allá no les han aceptado tampoco, porque han dicho, vosotros sois diferentes. Ich finde es halt ganz wichtig, dass
wir unsere Mitglieder wirklich auch teilweise aus der Vereinsamung rausholen. Also wenn ich da zum Beispiel an einen Teil von den Gehörlosen denke, ich habe mich heute wieder mit einer Mutter unterhalten, die halt einfach auch zugegebenermaßen sicherlich ihren Sohn zu fürsorglich behandelt hat, aber es ist natürlich auch da das Problem, dass in dem Moment, wo die Mutter nicht mehr da ist, diese Person, also dieser Thalidomid-Geschädigte, wahnsinnige Probleme kriegt, sei es Behörden, sei es Banken, alles da, wo es um Verträge geht, wo man verstehen muss, was man vorgelegt bekommt, was einfach nicht barrierefrei ist, da muss auf jeden Fall was passieren. Yo nací con, aparte con el problema físico, nací con un problema estomacal y en el mismo hospital me habían desahuciado ya. Entonces mi abuela me sacó del hospital y me contaba mi madre que mi abuela en una sola noche anduvo como 10 o 12 médicos de estos de pueblo privados y que todos le decían lo mismo, claro, entre que no era nada, que era un bultín pequeño, encima de esta guisa, que nada, que me soplaban a los ojos y que le decían que me iba a morir. De hecho, mi abuela entró en una parroquia y me bautizó con la presencia de 2 paisanos de allí del pueblo. Y como me iba a morir, pues me iba a morir, pero no me morí. Había una gran cantidad de alteraciones a nivel fisiológico, se producían pues, también alteraciones cardíacas, digestivas, renales y luego también bueno, pues, auditivas, visuales. Una serie de alteraciones que en muchos casos fue incompatible con la vida y de hecho gran cantidad de las personas afectadas, se estima que un 40% aproximadamente murieron durante el primer año de vida. También hubo gran cantidad de abortos y entonces, bueno, pues es difícil hacer una estimación precisa, pero se cree que hubo como unos 20.000 afectados aproximadamente. Die einzige Zeit, wo ich schon sehr stark mit der Behinderung gehadert habe, war halt in der Pubertät, weil ich in der Pubertät halt sehr stark gemerkt habe, dass ich vom anderen Geschlecht halt nicht so angenommen wurde. Ich war immer Kumpel, aber ich war halt nie so, dass man mich so als Freundin sah. Para una víctima de la talidomida es más difícil. Muchísimos compañeros han tenido muchos divorcios y compañeras se le han acercado hombres que lo han hecho porque la podían controlar más. Entonces hay también muchísimas víctimas de la talidomida que no tienen ninguna pareja. Hay mucha gente que por el handicap tiene muchos problemas con su cuerpo y enseñar ese cuerpo. Y justo Alfonso ha aprendido desde pequeño no tener ese problema. No sé si era su familia o la escuela o la gente alrededor. Otros que conozco tienen grandes problemas. Ellos tienen como otras personas que no tienen el problema de Contergan, tienen problemas en su vida. No encuentran una pareja o lo han encontrado pero no están felices. Yo creo que hay mucha gente que tienen ese problema. Es una suerte que nosotros no lo tenemos. Ya es la hora para el almuerzo, ¿no? Sí, ok. ¿Tú me haces la mesa? Sí, tengo la mesa. Ok. Cristina, ayuda. Vale. Ok, Cristina, ¿con los platos? Sí. ¿Y qué vamos a comer? ¿Tartas francesas? Yo pienso que he aprendido de manejar la situación bastante bien y entonces tampoco, aunque sea afectado, no soy afectado porque no me afecta diariamente. Me impide algunas cosas, me limita, pero no las cosas importantes y esenciales de la vida. Entonces sí, yo soy feliz, tengo una familia, tengo 2 niñas, todo va bastante normal y bien y siempre que das, pues también recibes tú mismo. En verdad, cuando das también lo haces por ti mismo. Una de las primeras cosas que decía mi padre, el hombre, preocupado, no tenía otro motivo, es que no iba a poder encontrar trabajo, que lo iba a tener muy difícil. Y yo me acuerdo que ya me lo propuse y prácticamente en 3 días había encontrado 4 o 5 trabajos distintos y mi padre, el hombre,
Pues hijo, para que trabajes en un sitio raro, en una empresa extraña que no te conoce nadie, prefiero que hablar con la gente de mi empresa y yo de trabajar en la empresa donde trabaja mi padre. Hubo un momento, me acuerdo, de mucha felicidad, pues yo llevaba trabajando, pues no sé, 4 o 5 años ya en mi empresa, en la que, digamos, aunque es una empresa muy grande, una empresa constructora muy grande, pero siempre ha sido muy familiar, ¿no? Y el consejero delegado de la empresa, pues en una de las obras en las que estaba mi padre, le hizo ir a la empresa, a la oficina, pues un poco para que le llevara a dar una vuelta por la obra, y en esa, pues, que lo llevaba él en el coche, pues le dijo, pues que sepa usted, Rafael, que se llama igual que yo, que su hijo entró en la empresa por ser su hijo, pero que hoy en día pues tiene ganado su puesto sobradamente por él mismo, ¿no? Pues eso le enorgulleció mucho a mi padre y por supuesto directamente a mí también, ¿no? Fortunately, I wasn't very badly disabled. You know, I've got 2 legs. My arms are not too short. I do know that my mother told me that when I was about 2, 3 years old, I don't remember exactly the age, but she said that when I went to the toilet and I came back from the toilet and I had used the toilet and I had cleaned myself properly and I had shown that I was perfectly capable of going to the toilet and cleaning myself up, she was so happy. She went out and got drunk that night because at that point she knew that I can live an independent life, that I can dress myself, feed myself, clean myself. And obviously for a mother, that is the big question, that until she knows the truth, is the big question mark in her head. Can my son, can my daughter look after himself or herself when they are older? Or will they always need help? Yo creo que no se ha valorado en España, ni a nivel médico, lo que supuso este hombre, porque gracias a él y al otro doctor Lenz, el hecho de retirarse supuso que aunque nacieron afectados, se calcula con unos 20.000, pero si no se hubiera descubierto a tiempo, no hubieran sido 20.000, hubieran sido muchísimos millones y millones de bebés que hubieran nacido. O sea, ellos cortaron de raíz el que siguieran naciendo bebés mutilados. Tenemos la insensatez del que tiene la alegría de ver un problema, porque tampoco entendíamos que en el fondo a los que tenían ya todo esto no les hacíamos ningún favor. Porque, bueno, ellos lo tenían. Sí, luego resultó un favor, porque el sacar todo esto en el orden y con el detalle que nosotros lo sacamos, obligó al gobierno a poner los medios para tratar a esos niños. En lanzar la voz de alarma tuvieron mucho que ver Widukind Lenz y Klaus Knapp. Ambos pediatras trabajaban en una clínica en Hamburgo. En pocos días consiguieron relacionar causa y efecto. Talidomida y mujeres embarazadas solía tener un fatal desenlace. Esa rápida investigación supuso la retirada inmediata del medicamento. En Alemania, porque en países como España fue posterior. Los listados oficiales cifran la retirada a mediados de 1963. Era una cosa tan fuera de lo normal y tan extraordinaria que yo lo puse. Lo que pasa que llamó la atención cuando empezaron a ser 3, a ser 4, a ser 5. Claro, era un montón, y yo cada vez que venía uno lo enseñaba en la reunión habitual de las mañanas, que era a las 8:15, y les decía, bueno, otro sin brazos o sin piernas, pero con manos y pies, que era también lo curioso. Y nadie decía nada. En una de las sesiones mañaneras de estas, pues dijo Lenz, dice, ¿y por qué no lo miramos? Dice, lo que pasa es que yo solo, alguien se anima. Y yo dije, pues yo, encantado, porque ya soy el que lo tiene ahí en radiología. Y entonces, bueno, pues nos sentamos a hacer eso y nos pensamos qué hay que preguntar a las madres. Pues preguntábamos
dónde compraban la fruta, dónde habían estado en vacaciones, qué maquillaje utilizaban, porque claro, no sabíamos nada de nada. Y yo no sé si tenía 20 páginas el cuestionario este. Empezamos con mi cochecito a ir por Hamburgo. Al principio, pues no sabíamos tampoco hacerlo bien. O sea que nosotros, con estos primeros casos, que no llegaban ni a 20, aprendimos mucho de la sistemática. ¿Cómo averiguamos que podía ser eso? Pues porque un psicólogo dijo que dijimos, ¿cómo que esto? Dices, esto es lo único que ha tomado mi mujer, yo solo vigilo y lo he mirado mucho, hemos tratado de no tomar nada durante el embarazo y esta porquería tiene que ser. Entonces nosotros dijimos, ya, pero llevábamos pues 17 madres y no lo habíamos visto, no nos habían nombrado nada de esto, es que no lo conocíamos. La decisión fue que decidimos volver a empezar. Y eso fue probablemente nuestro acierto, porque si lo dejamos en ese momento, que estaba la situación muy como para dejarlo. Y empezamos otra vez, con las mismas mujeres que dicen, pues ya se lo he contado todo. Bueno, pues otra vez y otra vez. Ya era todo un poquito más difícil y entonces era cuando yo intervenía pues con la familia, les preguntábamos y bueno, pues fueron saliendo, quitando 2 o 3 casos, fueron saliendo, en todos ellos fue saliendo ese nombre de medicina de algún modo y en algún lado. Hemos determinado una fase sensible entre el día 37 y el día 50, donde las tomas producen una alteración en el sentido de la embriopatía talidomídica. Aquí se ponen los días del desarrollo del feto. Aquí se ponen por cada tableta o cada toma, se pone un signo. En negro están las que ya están comprobadas y todavía no hemos puesto en negro las que sabemos que se han dado, pero todavía tenemos que ver bien la comprobación. Con esa madre ya sabíamos más o menos, o bastante exacto, cuándo tenía que haber sido. Y ya teníamos una fecha en la que insistir. Y viene el padre y dice a su mujer, le dice, ¿cuándo te has operado de apéndice? Dice ella, no, eso fue otro año. Dice, espera, lo miró y dice, no, eso fue en esa fecha. Entonces dijimos, bueno, pues ahí está. ¿Dónde se ha operado? Dice, pues en una maternidad. Yo me fui a casa, ya nos fuimos con ese dato, me fui a casa y le dije a mi mujer, vente que vamos a ir a una maternidad. Y fuimos de noche y en la entrada pues había una vikinga enfermera alemana que daba miedo pasar. Y mi mujer, que es muy hábil y habla muy bien alemán, pues la estuvo entreteniendo y yo dice, pero perdón, ¿tiene usted un servicio por aquí? Dice, sí, bajé 2 escaleras y tal. Y me fui al archivo y robé las hojas de la historia. Que yo no sabía lo que me estaba exponiendo, la verdad, pero fue para nosotros un logro de probabilidad. O sea, que eso hubiese sido así, que nosotros ya decíamos, en esa fecha tienes que haber tomado algo, ¿cuándo y dónde? Y ahí estaba una tableta. Pero nosotros cuando tuvimos esos primeros casos ya estudiados, el de la maternidad nos llegó y otro nos llegó de una receta que un médico dijo que no lo había hecho, pero luego la encontró. Dice, pues sí, se lo he recetado. Entonces dijimos, bueno, pues ya que esto, hablamos con los jefes de nuestra clínica y dijimos, ¿qué hacemos? Y estábamos todos de acuerdo avisar a la casa. Y entonces llamamos a Grünenthal y los de Grünenthal les dijimos así de claramente, dice, es que sospechamos que esta epidemia de malformaciones de extremidades, pues que la causa es un medicamento de ustedes, el Contergan. Y medio hicieron clic el teléfono y se puso otro señor, que era el abogado de la casa. Ellos sabían que de esas malformaciones ya antes. Creíamos que nos iban a meter en la cárcel,
en ese momento, porque los unos nos mandaban detectives, los otros nos decían que nos quitaban el título, los otros nos llamaban de la administración, pero que se meten ustedes, pero que se creen a una casa con la pérdida que van a tener, todo eso lo tienen que pagar ustedes. O sea que fácil no era, pero éramos un poco insensatos, o sea, habíamos visto eso, nos entusiasmó la idea de que eso pudiese ser de verdad y estábamos trabajando en ello. En esa parte era muy activo Grünenthal, en demostrar que no tenía nada, que no era verdad, que nos lo inventábamos, que ya empezaron a decir que quién nos paga oficialmente, que no sé cuántos, y que eso no estaba demostrado y que no valía. O sea, ahí echaban toda su fuerza de los abogados, toda su fuerza de los economistas y toda la fuerza de sus científicos. O sea, atacaban por todos los lados que podían. Yo tengo recortes de periódicos alemanes que no se sabe de quién es, pero que se nota que es de Grünenthal, diciendo, pues claro, la que toma tantos medicamentos, pues puta. Digo, porque qué mujer normal embarazada toma todas esas cosas. Y claro, yo le decía, pero bueno, dicen eso, porque toman su medicamento. Vino un empleado, que lo curioso que era el químico que había hecho el desarrollo del producto. Y en una fase de ese desarrollo le dio a probar a su mujer distintas formas de un líquido que tenían también, porque no todo eran tabletas, y que le habían añadido, pues, cuestión de gustos, pues gusto a fresa o gusto a lo que fuera. Y estaba embarazada y le nació un niño malformado. Y eso, a él lo primero que le dijeron, si usted dice eso en algún lado, vamos, no sé lo que le dijeron, pero el hombre vino asustado. Lo divertido de toda esta historia es que hay una carta en poder de Avite donde el propio Ministerio de Sanidad dice que estuvo vendiendo talidomida hasta el año 63. O sea, si en el 61, en diciembre del 61, se descubre qué es lo que ocasiona, nuestro gobierno reconoce que estuvo 1 año y medio o 2 como mínimo permitiendo su venta aún a sabiendas de las consecuencias que tenía. El 62 yo hice una página, o vamos, una entrevista en Pueblo, que entonces era un periódico muy leído, y además por uno de los mejores periodistas de la época, explicando muy bien lo que había, con imágenes de niños y tal, y el Estado no coge, o el gobierno no coge eso y ha dado un aviso general, señores, aquí está pasando esto, que miren todos los médicos a ver si han recetado y que miren todos en su casa a ver si tienen residuos de esto, pero lo menos que puede hacer. El gobierno en sí lo que hizo fue decir que no había habido casos en España. Al no haber habido casos en España, España no tenía, se le cerraba la opción de reclamar a los laboratorios alemanes. Él nació en diciembre, el 20 de diciembre, y en agosto, estando nosotros en Gijón, me dice un día mi marido, María Rosa, ¿tú has tomado Soptenón? Y yo, de la que iba, que él estaba tomado después de comer, de la que iba para la habitación, iba yo diciendo por el pasillo, sí, SOF tal, que no sé qué, no sé cuántos. Y bueno, fue cuando lo vi. Parece, era uno de los productos y se había retirado en España en teoría. Esa misma tarde fuimos los dos a una farmacia que la veo perfectamente y sé dónde estaba, a comprarlo sin receta y nos lo vendían. Al margen de la retirada comenzó entonces una batalla legal. En diciembre de 1961, la Fiscalía de Aachen abrió diligencias de instrucción contra Grünenthal. Esta siguió negando la relación entre el consumo del medicamento y las lesiones. En marzo de 1967, la Fiscalía presentó escrito de acusación contra el socio principal y 8 directivos de la empresa. La vista oral, un macrojuicio con 3 fiscales y 20 letrados defensores, y en el que 312 de los perjudicados actuaron como acusación, comenzó en enero de 1968. En abril de 1970, las víctimas llegaron a un acuerdo con Grünenthal. Renunciaron a toda indemnización y acción judicial futura,
a cambio del pago de 100 millones de marcos para una fundación destinada a ayudar a los niños afectados. Los niños del Contergan empezaron a recibir las primeras ayudas, los primeros tratamientos en busca de los cuidados adaptados a unas nuevas necesidades hasta ahora desconocidas. Se inició una lucha que llega hasta nuestros días. Claro, aquello lo había tomado muy poco porque yo le decía al médico, pero si estoy con las bolsas de hielo, estoy en reposo absoluto, tal y cual, y me dice, no, pero en una de esas contracciones de los vómitos, esos puedes perderlo. Como teníamos la experiencia del anterior embarazo. Pero no terminé el frasco. Meine Mutter war mit mir schwanger und ihr Vater verstarb und sie konnte nicht schlafen. Und dann hat ihr irgendjemand aus der Familie hat ihr gesagt, nimm wenigstens eine Schlaftablette, damit du schläfst, damit es dem Kind gut geht und das Kind keinen Schaden nimmt. Meine Mutter hat ein einziges Mal in ihrem Leben eine Schlaftablette genommen. Meine Mutter war damals noch nicht verheiratet. Zu der Zeit war das ja nun nicht in Deutschland sehr gewünscht, dass man schon schwanger war, bevor man heiratet. Und mein Vater hatte sie eben mit dieser einen einzigen Tablette beruhigt, zumal mein Vater selber Apotheker ist. Und diese Tablette hat er dann von seinem Vater, der selber auch Apotheker ist, ihm gegeben. Also es war also eine Beruhigung, dass sie, ja, dass alles gut geht, dass man heiratet, dass ich dann zur Welt komme. Und das war also ein psychischer Druck. Meine Mama war sehr jung, sie war 15, als sie schwanger wurde mit mir und hat Zahnprobleme gehabt und wusste aber noch nicht, dass sie schwanger ist und hat gegen die Schmerzen das Medikament von einer Tante in Deutschland bekommen und hat halt dann mit knapp 16 ein behindertes Kind gekriegt. Das war das erste Contergan-Baby in Wien. Y yo no me enteré de nada, yo hasta por la mañana, que mi marido me lo dijo. Porque dije, bueno, pues pasa algo, o el niño está mal, porque claro, que no te lo traigan, me parecía muy extraño, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues pasa algo. Yo pensaba pues que sería un síndrome de Down o que se había muerto. Entonces mi marido me dijo, no se ha muerto, pero tiene este problema y tal. Y entonces cuando a media mañana me preguntan por el altavoz si estaba mi marido, pues les dije que no estaba, pero que ya sabía la situación, que me podían traer al niño. Y me trajeron el niño y recuerdo que lo que más me llamó la atención es que tenía la camisetita así dobladita aquí enroscada. Entonces pedí unas tijeras, una aguja y un hilo, corté las manguitas y cuando vino la comadrona yo lo había bañado ya en el lavabo. O sea, no sé, yo en ese momento, me parece que Dios te da la fuerza, ¿no? Yo quiero creer que nadie hace algo así aposta, ¿no? Un poco sabiendo que eso es lo que va a ocurrir. Ahora bien, también es verdad que a mí me parece horroroso que haya sido hace 2 meses cuando han pedido disculpas. Han pasado más de 50 años y no han sido capaces de enfrentarse a su error. Esos documentos de Düsseldorf demuestran partidas de venta hasta mayo del 62. Yo cuando vi eso lloré porque no puedo entender cómo alguien puede seguir vendiendo algo por ganar unas pesetas más, porque tampoco significaban nada para esa empresa. ¿Cómo puedes seguir vendiendo al menos de noviembre a mayo, es decir, 6 meses más, lo que sabes que causa ese mal? Gemeinsam wollen wir heute eine gerechte Entschädigung aller Contergan- und Grüntal-Opfer sowie eine Entschuldigung von der Herstellerfamilie Grüntal und von der Regierung bei uns und unseren Familien einfordern. The difference in Germany was that the only action that was taken was against the Grünenthal company, and the public and the judges and the parents were all convinced this was a small company that had very limited resources, and the 100 million Deutschmark settlement was the absolute maximum
that this company could afford to pay? Cuando comenzó el juicio en Alemania hubo días sangrientos, hubo sesiones horrorosas, porque se negaba y se negaba y se negaba, ¿no? Hubo gente, vamos, hubo algunos madres que se prestaban voluntarias a volver a quedarse embarazadas, a volver a tomar la medicación para demostrar. Quiero decir con eso que yo creo que lo que teníamos más era la rebelión que la, no sé, que la mala conciencia de haber tomado algo. What we see in the history of thalidomide is that it seems clear from all the evidence is that the Grunenthal company did take deliberate risks with this drug in 1957, 1958, and they believed that they could override any problems that came from defects in the drug. It looks very much as if their judgment was not wrong, that they were able to take risks with the public and they have paid a very, very small price for it. You know, in Germany we have like pharmaceutical companies, chemical companies, and the car builders. They have very much power, so they are the center of our, partially the center of our economy. And of course, I mean, it's also, you can say, it's a job of the politicians to provide a framework where these companies can work. But I mean, it's debatable where this protection stops. For several decades, nobody really tried to touch it in order to prevent that, you know, maybe a company like Grünenthal goes bankrupt because they have to pay so much that they can no longer function. And it's a trade-off, you know, you need jobs, you need, you know, a good economy. My disability it wasn't just an accident, it was somebody's fault. And the companies that were behind the damage that had been caused to me, you know, it became, the story was gradually becoming more and more horrific, more and more harder to understand. Why a company that had produced this drug had acted so badly for now for more than 50 years, and has made no attempt to atone for its sins. They're still a rich company. They still make profits. I would like to think that they have more heart for the people in Spain. I hope I'm wrong, but they are not a company with much heart. There's nothing there in Grünenthal. It's all here, but not here. Entre 30.000 y 100.000 euros de ayuda, pero solo para 23 de los afectados españoles. Ese fue el resultado de un real decreto que aprobó en 2010 el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Un pago único para las 23 personas que en 2006 el Centro de Investigación de Anomalías Congénitas, dependiente del Ministerio de Sanidad, certificó como víctimas de la talidomida. Iba yo andando por la calle y me encuentro por la casa de mis padres, en un solar, tirado en una escombrera, una revista de interview en el suelo, abierta por una página, por un reportaje. Ese reportaje hablaba de un talidomídico inglés, se llamaba Terry Willis, y era un reportaje de 5 páginas muy bueno, en el que al final había incluso unos cuadros de países donde se había vendido la talidomida, y en España no ponía cero, simplemente España no aparecía. Se me ocurre coger mi máquina de escribir, que todavía la tengo, una Olivetti, una letera, y mando una carta al Ministerio de Sanidad, en Madrid, y les pregunto si en España se había vendido talidomida. Y el director general de Farmacia y Medicamentos, Francisco Ferrandiz, me contestó en el año 80, diciéndome que sí, a máquina de escribir, que fueron 7 medicamentos
con el principio activo de talidomida. Me dio los nombres de los registros sanitarios y me dio también el número de la fecha de retirada, que la mayoría eran en el 61 y algunos en el 63. Estamos totalmente invisibilizados. Entonces, el presidente de Avite actualmente había llevado una lucha en solitario que no le llevó a ningún sitio y le recomendaron desde una asociación británica que la mejor forma de poder llegar a algún sitio era asociándose. Y de ahí salió la idea de fundar Avite. La dictadura nos ocultó, pero la democracia siempre se olvidó de nosotros. Empezaron los contactos cuando salió el nuevo gobierno del 2004 y empezamos en contactos con el ministerio, fueron muchos viajes a Madrid, mucho ir y venir, pero aquello pues la verdad es que no le veíamos mucha salida. Entonces ya decidimos movilizarnos, hacer sentadas en la puerta de Moncloa y a raíz de ahí fue cuando parece ser que lo tomaron un poquito en serio y es cuando el gobierno pues decidió actuar. La vicepresidenta del gobierno nos recibió y se hicieron un Real Decreto, Real Decreto 1006-2010, en el que nos reconoció como afectados. Pasamos de ser invisibles a ser visibles. Y con ese reconocimiento que reconocieron a muy poca gente, hemos podido presentar la demanda. Gracias al gobierno, vivimos un infierno. Gracias al gobierno, vivimos un infierno. Veíamos, con perdón, que éramos literalmente una mierda en comparación con el resto de países. Y sobre todo cuando veníamos aquí intentábamos acceder a nuestros políticos de todos los colores políticos y pasaban olímpicamente de nosotros, queríamos contactar con ellos, con ministros de sanidad, con directores generales, y la respuesta que siempre nos daban es que éramos un colectivo pequeño y que no lo decían con esas palabras, pero que al ser pequeños no les interesábamos. Entonces yo siempre me he preguntado cómo saben que somos un colectivo pequeño si ni siquiera nadie jamás se preguntó ni se preocupó de hacer un censo oficial de afectados. Era una forma de apartarnos y de dejarnos en el olvido. Hay una parte positiva y por otro lado una negativa. La positiva es que, hombre, como que por fin exista algo que reconozca que en España hay talidomídicos y además determine y les asigne unas pequeñas ayudas, pues hombre, mejor que nada es. Lo malo es que contiene errores garrafales, es decir, establece unos requisitos de entrada al protocolo que además está ya cerrado desde 2010, es decir, se abrió y se cerró enseguida, pero es que además tienen que ser gestados entre el 60 y el 65, cuando nosotros estamos demostrando hasta la sociedad que hay gestados de fechas anteriores y de fechas posteriores. Además establece un mínimo de 33% de minusvalía cuando hay afectados que no alcanzan ese grado, así como otras condiciones que no son lógicas, que no son conformes a lo que hay. Bueno, pero es un documento de partida. Para nosotros fue desde luego un éxito porque un colectivo tan pequeño, conseguir forzar al gobierno a hacer un Real Decreto fue muy importante, pero la parte amarga es de que ese Real Decreto se quedó muy corto y con muchísimas carencias. La talidomida se comercializó en España a partir del 57 y ellos tomaron como referencia entre los años 60 y 65, con lo cual pues ese abanico hay que abrirlo. Que el gobierno no le interesaba, para eso no hay que ir a la doctora Frías, eso no le interesa para nada, nada. Es que cualquier problema dicen, bueno, resuélvemelo, pero no gaste más de tanto. O sea, eso se lo habrán dicho a ella y a todos. O sea, eso no es especial, eso es el gran mal nuestro de siempre. Aquí
Aquí tanto la gente del Carlos III como el gobierno, mucha palabra, pero nada. Está claro que no, los gobiernos no saben afrontar los problemas gordos. Los meten debajo de la alfombra y vamos a olvidarlo, y este muerto que lo coja otro. Siempre hemos tenido claro que en España no importa. O sea, al gobierno español esto le importa un pimiento. En su momento, incluso con el Partido Socialista fue igual. O sea, simplemente pues dijeron, mira, pues vamos a darles a estos que se callen. Y nunca han tenido la responsabilidad moral de decir esto vamos a solucionarlos porque hemos sido culpables de ellos. Es impresionante, no solo lo que hizo Grunenthal en España, sino en Sudamérica. Impresionante. No se puede la gente imaginar lo que hicieron. O sea, si en España hicieron esto, en toda Latinoamérica es impresionante. Pues a ella se lo dieron en una clínica, ¿verdad? Supuestamente había sido como una muestra. El doctor que le entregó la medicina, que le dio el medicamento a mi mamá, el doctor está vivo, ¿verdad? Entonces yo fui a querer hablar con él, pero como él es el presidente de la junta directiva de un hospital importante de Tegucigalpa, entonces fui a conseguir la cita para hablar con él, pero no me recibió, ¿verdad? Decían ellos que no, porque no se había vendido, Grunenthal nunca había venido aquí a Honduras. Entonces, con eso que descubrimos en los registros, ahí, con eso mi esposa salió embarazada, yo tenía ese cuidado, ¿verdad? De que ella no fuera a tomar ningún medicamento, mejor hacerle un té de manzanilla o cualquier otra cosa, natural, ¿verdad? A que fuera a tomarse una pastilla que fuera a salir también con ese mismo problema. Un amigo que es bastante mayor que yo, ¿verdad? Que me dijo una vez él, mira, me dice, sí, fíjate que hasta que vos no me decís que no podés, yo no me doy cuenta que vos tenés ese problema, me dice, ¿verdad? Entonces se me quedó grabado eso en la mente, pues, o sea, él me miraba como cualquier otra persona. Creo que es la falta de ayuda del gobierno, ¿verdad? Ese es lo principal. O sea, no ayuda en que le vayan a ayudar a uno económicamente, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, en salud, ¿verdad? Porque uno tiene que costearse todos sus gastos también, en salud, que en vivienda. La desgracia que han tenido los afectados ha sido múltiple, porque fundamentalmente es que como no hay una prueba objetiva de que uno es afectado y puede confundirse con otros síndromes, pues claro, esto ha creado mucha confusión y a su vez ha dificultado mucho el que se hayan asociado. El caso español, aunque de una manera tardía, etcétera, pero es que por mérito de Pepe Riquelme, pues ha creado una asociación. Pero en otros países se dirigen a nosotros personas aisladas. Claro, si el poder no ha promovido esa asociación y las personas han tenido muchísima dificultad, porque hay muchísima gente talidomídica que no sabe que lo es, porque no sabe el motivo. Pues claro, todo eso hace que la lucha haya sido casi imposible, y se le ha puesto en bandeja al Estado para no hacer nada. Das Schlimmste war eigentlich jetzt so in den letzten Jahren viel über dieses Thema nachzudenken, sehr viel sich einzusetzen für die Kontergan geschädigten Menschen, erstmal hier in Deutschland, aber auch für andere Menschen jetzt, für andere Nationen, die noch am Kämpfen sind, wie in Spanien zum Beispiel, dass man, ja, ich sag mal, dass da eine Wut hochkommt für dies, was
wo ein Schuldiger da ist, dass dieser Schuldiger nicht bestraft wird oder der Verantwortung herangezogen wird. Ja, ich habe ja 2008 einen 27-tägigen Hungerstreik gemacht. Ich persönlich setze diesen Kampf fort, bis eine vollständige Entschädigung stattgefunden hat. Wenn wir nicht aufgestanden wären, wäre nie was passiert. Es ist natürlich typisch, Themen an Seite zu schieben von der Politik, wo sie eigentlich hätten die Verantwortung wirklich verantwortungsbewusst übernehmen müssen. Cuando luchas te mueves. Al moverte, pues vives. Y nos ha ayudado para estar más juntos aún de lo que ya estábamos. Nos ha ayudado para tener una meta común, que en parte la hemos conseguido. También en nuestra lucha hemos sido solidarios con otros afectados de otros países. Almost a year ago now, they made something which was a little bit like an apology, but it wasn't an apology. They didn't apologize for anything. They asked our forgiveness for not reaching out to us, for not reaching out to us for 50 years. But actually, they're still not reaching out to us. They're still not talking to us. So the apology is meaningless. You can say things with your mouth, and then you have to back it up with action if you want to convince people that you really mean it. Hombre, el perdón es como todo, el perdón es válido cuando el perdón es sincero. Si yo pues, voy caminando por un pasillo y te piso, te pido disculpas y te pido disculpas en ese momento. Si te piso, te he roto 2 dedos y te he dejado coja para toda tu vida y dentro de 50 años y digo, oye, perdóname que te pisé y no te quise pisar, pues es muy fácil que tú no te creas que yo te esté dando un perdón sincero. Es war keine Entschuldigung für die Betroffenen und für die Familienangehörigen. Es war nur eine Feststellung und das war eigentlich ein Tritt ins Gesicht für die Betroffenen. A mí no me sirve de nada. Al reciente perdón, cuando siguen poniendo trabas al tema de las indemnizaciones y todo eso, es mentira. Es mentira. Yo a mí no me... Cuando lo leí en un correo que me mandó Pepe, bueno, me reí. Dije, bueno, vaya cinismo. Grunenthal en el verano de 2012, en agosto de 2012, hizo un acto público que le dio toda la repercusión del mundo, que está en multitud de informativos en todo el mundo, en el que pedían perdón al mundo entero y decían que iban a trabajar por reparar el daño. Pero eso no lo han traducido en nada, o sea, es que es de un cinismo aplastante. Y los de DIRT siguen cobrando y siguen ganando y podían dar muchísimo más dinero. Entonces, en vez de eso ponen una figura ahí delante que dice que eso es su petición de perdón. Vamos, es que a mí eso del monumento y con eso he cumplido, me parece, vamos, ridículo. Aus ihrer historischen Verantwortung heraus. Aber ich glaube, das geht aber an ihrer eigentlichen Frage vorbei. Ich persönlich hege keinen Groll gegen Grünenthal. Man kann nicht wütend auf eine Firma sein, man kann wütend auf bestimmte Menschen sein. Ja, die damals Verantwortlichen, denen würde ich schon gerne einmal begegnen und sie das eine oder andere fragen. Aber wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, dass die Familie Wirz angegriffen wird in der Öffentlichkeit, die sind nicht schuldig, die können nichts dafür. Ich bin nicht jetzt einer von denen, die jetzt am liebsten eine Bombe nehmen würden und reinschlagen. Also ich möchte sehr gerne in Gespräche kommen, aber ich möchte mit Verantwortlichen sprechen und ich möchte vor allen Dingen, dass endlich von dort akzeptiert wird, dass wir genauso Menschen sind wie jeder andere und dass wir ein Recht darauf haben, dass man mit uns spricht, dass man sich entschuldigt und dass man zu einer gerechten Lösung kommt. I met members of the family Wirz. The meeting was around 3 hours long. And they cried 3 hours.
The mother told me, for instance, that she dreams very often that she is kidnapped by us, by thalidomiders, and that we cut off her arms and her legs with a chainsaw. Yeah? This family is suffering. You know, it's no fun to be the daughter or the son of murderer, yeah, of mass murderer. This family killed 5,000 babies. My dream is to meet more of the family, yeah, because they can give me something, which you call money, but I can give them a lot. I can give them forgiveness. You know, they need my help. That can bring peace into our souls, in my soul and their soul. And I will get them. 3 años de trabajo y 900 entrevistas realizadas a las víctimas. La gerontóloga Christina Dean-Greiner ha estado al frente del estudio de Heidelberg y las conclusiones han sido tan demoledoras que han puesto de acuerdo a todos los grupos políticos alemanes para mejorar las ayudas a las víctimas. En el caso español, ha sido un argumento determinante en el juicio contra la farmacéutica Grünenthal. Gut, wir arbeiten jetzt mit PNF. Ja? Den Arm nach oben hoch, soweit es geht. Jetzt drückst du mich dann wieder hier nach runter Richtung Brust. Ah ja. Ja? Und dann drückst du den Arm wieder nach oben zur Kräftigung. Das, was geht, noch nutzen, ja? Aha. Und wieder runterdrücken. Wunderbar. Jetzt die Finger öffnen, hochstellen und nach hinten, so weit wie es geht von der Kraft. Super. Habíamos pensado si algo podemos mover, pero que era tanto eso, no teníamos ni idea que hubiera sido posible y por lo tanto nos causa mucha alegría. Ya notó las consecuencias de la discapacidad, ¿no? En dolores, en falta de fuerza, pérdida de movilidad. Pues prácticamente me doy cuenta y voy asumiendo con bastante, entre comillas, intentándolo asumir, pues que cada vez estoy peor, que ya dentro de poco no voy a poder trabajar, que dentro de poco no voy a poder hacer muchas cosas que hago hoy en día, porque cada vez pues tengo más molestias, más dolores, ya no me sirve de nada ir a la fisioterapeuta, ni me sirven de nada los calmantes, ni me sirve de nada muchas cosas. Pero el ponerme una actitud negativa tampoco me lo va a solucionar. Was mich also sehr stört, ist halt die zunehmende, also dass ich immer abhängiger werde. Ja, also früher war das für mich überhaupt kein Thema. Ich konnte also auch, alleine in Urlaub fahren, konnte mich völlig unabhängig in der Weltgeschichte bewegen, sage ich mal. Und das wird halt immer schwieriger. Wird schlimmer werden, wird sich erheblich verschlechtern. Wenn ich einen Gegenstand mir so packen will, dann mache ich halt diesen da. Und wenn ein Unarmer, der muss den ganzen Oberkörper nach vorne nehmen und das zigtausend Mal am Tag. Oder viele Patienten können die Unterarmdrehung nicht machen. Also wenn sie das nicht können, dann versucht das der Körper und holt sich's aus der Schulter. Der macht dann eben diesen da. El dolor es algo que no lo puedes medir, no lo se puede objetivizar. Por lo tanto, muchos se sienten no comprendidos. 85% nos han dicho que tienen dolores de diferentes clases. Hay un grupo muy pequeño que dice que no tiene prácticamente dolor. Son aquellos que han tenido la oportunidad de no tener que trabajar físicamente demasiado. Tenemos un grupo muy grande que dice que tiene dolores fuertes o irresistibles. Yo también he conocido esos pacientes cuya vida es muy, muy difícil y está dominada absolutamente por el dolor.
eine Kassenleistung. Nicht für alle Behandlungen und Indikationen der Akupunktur, aber für bestimmte. Also hängt jetzt ab, welcher Schaden oder welcher Folgeschaden vorliegt. Zum einen natürlich eine Verbesserung der Schmerztherapie. Wenn es schon eine Schmerztherapie gibt, zu gucken, wie ist die aufgebaut, kann man die ergänzen. Häufig ist es nur eine medikamentöse Schmerztherapie, da kann man durch andere Formen die Therapie ergänzen, zum Beispiel Akupunktur, zum Beispiel physikalische Therapie, zum Teil auch psychologische, psychotherapeutische Behandlungen, das ist das eine. Und wenn es fortgeschrittene Arthrosen der Gelenke sind, zum Beispiel des Hüftgelenkes, dann auch durch eine Operation. Hemos preguntado también que quién les paga el tratamiento médico, quién les paga los masajes, la gimnasia, la ergoterapia, la fisioterapia. Y hemos visto que un alto porcentaje tiene que pagarlo ellos mismos. Si no tienen dinero de pagarlo, pues tienen que tomar medicamentos. Y eso es un gran problema para ellos porque han sido víctimas de un medicamento y tener que tomar medicamentos les cuesta, es muy difícil. It's become more and more obvious in recent years that actually the emotional damage is something which has been buried for a long time, but now is coming to the surface. Ich wünschte mir, ich könnte meinen Sport, das ist das was mich, das ist mein, wie soll ich das erklären? Ich wünschte, ich könnte meinen Sport wieder aufnehmen, ohne Schmerzen. Schließlich war das mein Leben und das ist so, was mich jetzt ein bisschen in eine Depression hineinfallen lässt. Es gehört dazu die Ergotherapie, zum Beispiel um die Funktionsfähigkeit der Fingerstrahlen zu verbessern, die psychologische Mitbetreuung von eminenter großer Wichtigkeit, weil viele Betroffene auch reaktiv depressiv sind durch die Krankheitsvorgeschichte, durch die Lebensgeschichte, vielleicht mit Verbitterungstendenzen. Es gibt halt sehr wenig Ärzte in Deutschland, die sich mit dieser Schädigung, wie wir sie haben, befasst haben. Aber das Problem ist halt auch, dass es halt nur ein Arzt in ganz Deutschland ist. Und wir haben halt immer mehr Probleme mit der Mobilität. Nuestras negociaciones siempre políticas iban siempre encaminadas en varios puntos. Punto número 1, la creación de una unidad médica de referencia especializada en deformidades por talidomida, que en España no la hay. Formar a médicos especialistas, aparte de esa unidad, que hubiesen médicos especialistas en deformidades por talidomida, como lo hay en muchos países de todo el mundo. El pago de prótesis ortopédicas al 100%, la exención en el pago de los medicamentos para enfermedades crónicas producidas por la talidomida. Die spezielle ist zum Beispiel Ergo. Die Ergo hat bis jetzt noch nie jemals überhaupt meine Hände angeschaut, was mir hier sehr positiv aufgefallen ist. Dann die Krankgymnastik geht auch auf Dinge ein, wo ich vorher auch vermisst habe eigentlich. Hat auch Methoden, wo ich auch nicht gekannt habe. Das ist schon mal sehr schön, sowas. Das kommt mir sehr entgegen. Aquí se calcularon 18 años de vida en promedio. Y claro, muchos problemas no se han enfocado. Por ejemplo, el problema sexual, el problema de órganos internos, la importancia que eso tenía. Y bueno, han ido viviendo y interesantemente han desaparecido en cierto modo de la vista de la sociedad, se han integrado, han trabajado y ahora han vuelto a resurgir
Das ist etwas, was man früher wahrscheinlich gar nicht bedacht hat, dass natürlich mit der Alterung, wenn die Patienten jetzt und die Betroffenen älter werden, dass natürlich jetzt noch einmal zusätzliche Probleme kommen, die das, was den normalen Alterungsprozess angeht, noch einmal potenzieren und verstärken, weil es sich eben auf die Behinderung aufsetzt. La asistencia es muy cara y la asistencia la hacen las familias sobre todo, la esposa, el esposo o los hijos, pero en muchos casos las parejas se cansan también de hacer asistencia, que cada vez es más, se hacen mayores ellos también, y claro, también hay divorcios, y entonces hay que mirar quién hace la asistencia y si hay que pagarla es muy caro. La demanda de asistencia va a subir porque la situación física está empeorando mucho y por lo tanto no sabemos bien cómo va el asunto. Queremos por lo menos que se piensen el Ministerio el de cómo podremos financiar asistencias para esas personas, que una persona privada no lo puede pagar. Lo que es un problema muy grande en adaptar las casas a la situación que tienen hoy. Cambiar un baño, por ejemplo, y adaptarlo son 10, son 20.000 euros que no pueden pagarlo. La primera sesión que tuvimos en la fundación, que presentamos nuestros datos, quedaron todos horrorizados. Dijeron, no lo sabíamos. O sea que hemos podido, es la suerte que hemos tenido, que hemos llegado, digamos, a las mentes de las personas o al corazón y han visto que lo que se ha ido hablando durante años era una realidad. 2013 fue un año crucial en esa lucha, y para esos niños que ahora están inmersos en la cincuentena. En Alemania, el gobierno de Angela Merkel aprobó, poco antes de una cita electoral, un incremento de las pensiones que reciben los afectados reconocidos por la Fundación Alemana. Además, Grünenthal ha puesto en marcha una nueva fundación con el objetivo de mejorar las necesidades de los afectados. En España, una jueza ha condenado a la farmacéutica Grünenthal a indemnizar a las víctimas reconocidas por el Estado español que no reciben una pensión de la Fundación Alemana. A 19 de las 23 que en 2010 reconoció el Real Decreto aprobado por el gobierno socialista. Pero esta sentencia abre la puerta al resto de víctimas españolas y sienta un precedente, por ser la primera sentencia en todo el mundo que condena a la empresa responsable de crear y distribuir la talidomida. Hay una carta en la que en diciembre del año 61, es decir, un mes después de que ya hubiera sido retirada porque se sabía que causaba deformidades en los fetos, en la que la central alemana autoriza la propuesta que le ha hecho la filial española a no informar a los médicos españoles del motivo de la retirada. Ojo, que además dice, bueno, no es lo que estamos haciendo en el resto del mundo, pero si ustedes ahí lo consideran bien, adelante, no informen. Aún dando por buena la versión que en juicio el representante de Grünenthal hizo de que no, que habían devuelto a Alemania y que solamente se habían vendido 40 kilos de materia prima, como él reconoció, son 1.600.000 dosis, cada una de ellas potencialmente causa de una teratogenia, es decir, de que un bebé nazca deforme. Creo que hay un momento en el que antepone sus intereses descaradamente a los intereses de la población. Hay un determinado tiempo de 1, 2, quizá 3 años, quizá más, en que tiene un estocaje del medicamento y que decide deshacerse de él soterradamente y lo vende sin ningún tipo de escrúpulo. A partir de ahí ya pierde toda la credibilidad. Durante los tiempos de Franco no se permitió hablar de esto. No ha habido víctimas de talidomida. Y Franco
según tengo entendido, prohibió no la venta, pero la producción. Y durante muchos años se fue vendiendo la talidomida hasta que ya se agotó. Y por lo tanto tenemos en España víctimas que nacieron en los años 70 y en Alemania eso no se acepta. Porque dicen, y con razón, pero sí se ha prohibido. Lo que no saben, que en España solo no se prohibió la venta, sino la producción. Con muchísimas dificultades, pero se ha demostrado algo gravísimo, y es que se siguió vendiendo talidomida una vez que se sabía que causaba malformaciones. La sociedad española tiene que saber esto. Pues yo inicialmente no me creía ni el abogado. O sea, también había sido un plazo tan corto, apenas había pasado un mes del día del juicio y claro, pues cuando me iba contando, pues ya no solo que hemos ganado, es que no, que nos dan, él todavía, pues no era consciente porque no lo había leído, pero por un poco lo que le había dicho el oficial desde el Tribunal Superior, pues se cumplían todas nuestras peticiones y era pues tan increíble que prácticamente hubo un momento en que me dijo, dice, bueno, te dejo, Rafa, que se lo debo de contar a mi mujer, que casi fue el detonante que me hizo creer en ello de verdad. En cuanto a las claves del juicio, yo creo que han sido 4 pruebas, claramente. En lo que se refiere a que no se dé por prescrita la acción, pues como he hecho mención, ese informe de Heidelberg, que resulta demoledor para establecer que el daño es continuado, imprevisible y que va avanzando. En cuanto a tener a los demandantes por talidomídicos, nos remitimos al trabajo hecho por encargo del Real Decreto 1006-2010 al Instituto Carlos III de Madrid, por el que el Centro de Investigaciones de Anomalías Congénitas, el CIAC, examina los talidomídicos y dice quién sí y quién no lo es. Y en cuanto a la culpa, por un lado, a lo que es al fenómeno mundial, habría que estar a la sentencia Contergan, donde ya deja en el año 71 clarísimo que Grunenthal había actuado de manera delictiva entonces. Y en el caso español, esos documentos de Düsseldorf, en los cuales queda patente que se siguió vendiendo después de la retirada en Alemania, se siguió publicitando como si fuera inocua, se vendió mucho. El caso fue tan gordo que es que cambió la regulación del medicamento en el mundo entero. Hay un control y sobre todo, aparte del control institucional, la motivación por parte de los profesionales sanitarios. En estos momentos hay una concienciación muy grande sobre este tema. Sienta el precedente para que el resto, que no están, por no estar reconocidos por el Real Decreto, pero el resto de talidomídicos, que son cientos, puedan, a través de informes periciales, ver esa condición reconocida y adherirse a una indemnización en los mismos términos. Grunenthal es la primera vez que tiene que reconocer que ha hecho una cosa mal y que una culpa que no había reconocido nunca, porque el juicio alemán no se terminó, no se juzgó. En Alemania terminaron con un arreglo. Y entonces aquí le ha dicho un juzgado, señores, ustedes esto lo han hecho mal y son culpables. El hecho de que haya habido una sentencia condenatoria contra un laboratorio responsable de esta masacre después de 57 años, eso es un hito histórico. La verdad es que pues, la justicia ha demostrado que ha funcionado, la jueza ha demostrado una valentía espectacular y como tal se lo reconocemos, o sea que ha sido algo para la asociación absolutamente extraordinario. Para nosotros es un éxito. Piensa que es que nadie en este país nos ha reconocido, ni nos ha querido ni ver. En España llega un poquito tarde, bastante tarde, sí. Sobre todo por la gente que se ha quedado en el camino, porque hay muchísima gente que se ha quedado en el camino, gente de Avite que ya han fallecido. Para Grunenthal, vamos, yo, si fuera el abogado de Grunenthal,
lo que haría sería marear el caso todo lo que se pudiera. Nosotros, en los 7 años que llevo yo en Avite, ya han muerto 5 socios. El tiempo corre a favor de Grunenthal. Los que de momento están como beneficiarios directos de esta sentencia en cuantías que como cantidad media está en torno a 1.200.000 euros, pues evidentemente un dinero con el cual poder afrontar su penoso presente y futuro. Y luego, en base a esa sentencia, es como vamos a intentar pues, que a través del doctor Knapp y de otro perito, el doctor Javier García Mora, que trabaja con nosotros, pues se vaya reconociendo más gente, porque siempre los números en España siempre los hemos planteado en torno a las 250, 300 personas afectadas, ¿no? Y obviamente pues quedan pues, como 260, 220 personas por reconocer todavía, que tenemos que seguir luchando por ellas, está claro. Esta sentencia, por supuesto que llega tarde, pero mejor tarde que nunca, como dice el refrán. Lo lógico hubiera sido que una vez ocurrido el desastre, pues se hubiera un poco lo que pasó en Alemania, que cuando ya no tuvieron más remedio, pues se canalizó todo a través de una fundación por la que estas personas, cuando todavía eran niños pequeños, pues ya recibieron indemnizaciones y pensiones vitalicias. Eso hubiera sido lo lógico en España. Y lo interesante es que los que son reconocidos como víctimas de talidomida, en gran parte no lo son en Alemania. O sea que parece que los criterios son diferentes, cosa que no comprendo. Yo solo sé que la vida es muy dura para las víctimas en España. Insofern ist es für uns natürlich schon eine große Erleichterung, dass halt jetzt die Bundesregierung am Anfang des Jahres halt diese extreme Erhöhung beschlossen hat, die halt dazu geführt hat, dass die Schwerstgeschädigten bei uns knapp 7-mal so viel jetzt bekommen, als sie vorher bekommen haben, oder sagen wir 6,5-mal so viel. Das heißt, wir reden dann wirklich von fast 7.000 Euro im Monat, was wirklich für die Schwerstgeschädigten, wir reden da wirklich von schwer vierfach Geschädigten mit HNO-Schäden und allem, die das auch sicherlich verdient haben, die auch lange genug ausgeharrt haben. Das ist für die natürlich eine wesentliche Erleichterung, weil es halt auch für sie heißt, sie können ihre 24-Stunden-Pflege, ihre 24-Stunden-Assistenz zumindest in Teilen davon bestreiten. Aber es ist natürlich auch so, dass es hört sich zwar jetzt vielleicht als nimmersatt an, aber es reicht halt gerade für die Schwerstgeschädigten leider immer noch nicht. Con ese dinero mucha gente puede vivir tranquilos, que antes no lo estaban. Entonces, eso ha sido un gran paso después de una gran lucha. Aún quedan cosas por hacer, como siempre, pero con esta cantidad que el Estado alemán le ha dado a la Fundación para que nos lo dé a nosotros, se puede vivir bien y se puede vivir más relajadamente. Queríamos que se subieran las rentas, claro está. Queríamos que se corrija algo en la puntuación. Hay problemas médicos o físicos que no están en la lista, no son reconocidos aún, pero muchas víctimas de la talidomida tienen estos problemas. Por lo tanto, no se ha solucionado todo lo que habíamos pedido, pero en gran parte sí. Y tenemos la esperanza que ese proceso siga y vayamos ganando, digamos, terreno para las víctimas de la talidomida. Sicher, der Beginn des Problembewusstseins kam aus den Vereinen oder Verbänden, aber mit dem Gesetz in diesem Jahr hat der Staat tatsächlich eine Ausnahmeregelung gefunden, die ich für relativ spät halte, aber klug, gerade noch rechtzeitig genug für die jetzt am meisten Betroffenen. So, dann bringt das Tape man auch auf eine leichte Vordehnung, klebt es an und klebt es praktisch im Muskelverlauf. Tenemos 30 millones de sobras en adición, donde se pueden, que de ese dinero se puede pagar terapias que normalmente las
los seguros médicos no lo pagan, o sea que hay más opciones y la vida seguramente es mucho más fácil. Y claro, como esto proviene del Ministerio de Familia, las autoridades han sido muy importantes. Genug kann es niemals sein, aber es ist sehr viel. Und die individuellen Situationen, das waren auch die Rückmeldungen, die ich in vielen privaten Gesprächen hören konnte, haben sich deutlich verbessert. Und so wird es von den Kontergan-Erkrankten auch wahrgenommen, positiv. Es wird für viele ein neuer Lebensabschnitt kommen durch die Erhöhung der Rente. Aber es ist damit noch nicht alles erledigt, weil ich der Meinung bin, dass auf jeden Fall noch viel darüber nachgedacht werden muss, was mit den zusätzlichen Leistungen passiert, sprich Krankenhaus, andere Leistungen, die dringend finanziert werden müssen, die aber nicht über die Rente finanziert werden sollten. Da müssen noch viele Gespräche stattfinden und wir dürfen uns jetzt nicht blenden lassen von dieser Erhöhung. Die Grünenthal-Stiftung versucht, über formlose Anträge Bedarfe abzudecken, sei es im Wohnraumbereich, sei es in der Mobilität, also für ein neues Auto. Oder sie unterstützen eben verschiedene Projekte, die auch für die Kontergan-Geschädigten sind, zum Beispiel Sprachsteuerung für den Computer oder eben das Peer-to-Peer. Ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass diese Stiftung von Grünenthal ausgelöst worden ist, nicht nur von unserer Tätigkeit und unseren Aktionen in Deutschland, sondern ich glaube auch, dass die Stiftung von Grünenthal auch so ein bisschen diesen Hintergrund hat, dass halt in anderen Ländern derzeit gerichtlich gegen Grünenthal vorgegangen wird und dass man damit kundtun will, seht ihr, wir sind doch gar nicht so böse, wir helfen doch den armen Kontergan-Geschädigten, unterstützen sie. En último tiempo la empresa Grünenthal está intentando de ayudar un poco, pero un poco no basta. A mí personalmente con lo que más me ayudaría es con la verdad, aunque sé que la verdad es muchas veces muy dura y diciendo la verdad tienes que coger también la responsabilidad. Entonces Grünenthal, hasta que no publiquen las listas de venta, hasta que no abran sus archivos, para mí no es una empresa a la que puedo tener confianza total. Das heißt aber nicht, dass wir am Endpunkt angelangt sind, weil für mich persönlich ist es halt nach wie vor ein wichtiger Punkt, dass ich eine Entschuldigung sowohl aus Stolberg als auch aus Berlin bekommen möchte. He estado muy impresionada porque son muy valientes. La mayoría de ellos ha sufrido mucho, ya en su infancia, gran parte también con sus propios padres en la familia, y han sabido salirse adelante sin estar amargados. Fuerzas tenemos, hombre. Si hemos nacido con fuerza y nos han enseñado con fuerza, fuerza tendremos hasta el día de la muerte. Mein Vater war lungentransplantiert und das Hauptmedikament, das ihm noch ein Leben für 4 Jahre ermöglicht hat, war von Grünenthal, weil es keine andere Firma produziert hat. Das heißt, auf der anderen Seite ist auch was Gutes gekommen. War schwierig, aber der Papa war es mir wert. My parents said to me it was for them, they thought I was an angel. They saw me as something like a gift from God, something very positive. Like, and you know, when we were little, yeah, with the little arms, we looked like little angels. Kontergan und Thalidomid nimmt nur einen sehr marginalen Teil meines Lebens ein. Ich bin ja viel mehr als Kontergan geschädigt. Ich bin
bin Mann und bin Liebhaber und bin Papi für meine Kinder und bin Arzt und ich habe halt kurze Arme.